Yo soy Ángel Grimalt, bienvenido a Padres Conscientes, entendiendo a mi hija. Y bueno, seguimos estudiando para ser papá. En este caso, releí el libro de Edward Tolle, A New Earth, Awakening to Your Life Purpose. Es una nueva tierra despertando al propósito de tu vida, de Edward Tolle. Es un libro que leí en el año 2010, recuerdo que lo encontré en una librería cuando estaba trabajando en Estados Unidos. Y Oprah le dio mucho impulso a Tolle, incluso crearon un curso de 10 semanas para difundir las enseñanzas del libro. Y bueno, breve reseña de Edward Tolle en su libro El poder de la hora. Puedes leer un poco la escena que él vive, una etapa particular de su vida en que recuerdo, creo que estaba deprimido y a los 29 años él salía a pasear, él de Alemania, él nació en Alemania. Y un día sentado en el parque, de, re- de repente de la nada, entró en un estado de presencia, de, logró separarse de su mente y de sus emociones y entrar en lo que llaman el despertar o la iluminación. Y desde entonces se ha dedicado a difundir eh, las ideas y el conocimiento y la sabiduría de ese despertar que tuvo, ¿no? Con varios libros y entre ellos el poder de la hora y Una nueva tierra, que es el que vamos a comentar ahora. Entonces, bueno, la idea principal de Una nueva tierra es que eh, muchos autores también lo dicen, que estamos en un momento particular de la humanidad en donde o despertamos o morimos como especie, dejamos de existir como la Homo sapiens que nos conocemos, ¿no? Y es porque estamos nuevamente, como dice Miguel Ruiz, en un sueño, una locura colectiva, una enfermedad mental de separación que Toyel lo llama la identificación con el ego, y que lo podemos ver todos los días en las noticias. Hoy día puedes entrar en las noticias y ver las noticias del mundo y ves la locura que estamos viviendo. Son ejemplos de ello. Y muchas religiones, dice en el libro, hablan de que esto, por ejemplo, en el hinduismo es maya o el velo de la ilusión. En el budismo es dukkha o el sufrimiento, que es cuando no resistimos el fluir de la vida o el girar del círculo de reencarnación que llaman los budistas, que lo resistimos. Y en el cristianismo es el pecado, cuando no seguimos la palabra de Dios o el amor de Dios. Y bueno, para ello, para poder despertar, él nos dice, tenemos que entrar en conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces nos habla del ego, que es la identidad con la que nosotros estamos profundamente identificados, que podría ser esa enfermedad también que hablaba Miguel Ruiz, que nos identificamos con el ego, que nos lleva al miedo, la ambición y el deseo que sentimos como seres humanos, ¿no? Por ese ego que tenemos. Y mucho con la palabra mío o mí. Entonces hace un ejemplo eh, otro maestro de meditación, que es Goenka, que es el que difunde los 10 días de meditación vipassana, que también tuve la oportunidad de experimentar. Nos dice, imagina que le roban el auto a alguien, entran a la casa de alguien a robar, se llevan todas sus posesiones y lo dejan en la calle a ese alguien. Ahora imagínate que ese alguien, ponle el mí, me robaron mi casa, me robaron mi auto y me dejaron sin nada de mis posesiones. Y ahí entra el dolor, entra el miedo, entra la angustia, porque estamos identificados con la posesión, con el apego, que también nos lleva al deseo. Y esa identificación también, y aquí viene la parte de los padres, que él le tiene varias hojas en el libro dedicadas a los padres. Por ejemplo, habla de la identificación de los roles.
Entonces, desde ese ego nos identificamos con varios roles. Y uno de ellos es el ser papá, los padres. Y como padres queremos dar a nuestros hijos, protegerlos y aconsejarlos en qué es lo mejor, como padres. Y a veces nos vemos tan identificados con ese rol que nos perdemos. Y perdemos el centro del ser que somos. Y como entramos en el exceso, caemos en lo que es, si damos mucho, en la malcriadez, es decir, malcriamos a nuestros hijos. Si protegemos demasiado, sobreprotegemos, si no los dejamos crecer y tener sus propias experiencias y tener sus dolores, sus sufrimientos, que son parte de la vida, ¿no? Por sobreproteger. Y cuando aconsejamos más o queremos aconsejar más porque nos perdemos en el rol de papá, controlamos, entramos en el control y manipulación. Queremos manipular para que el niño haga o nuestro hijo haga lo que queremos que haga. Entonces, esa sobreidentificación con el rol de papá también, en el momento en que ya nuestros hijos no nos necesitan o se van de la casa y queda lo que llaman el nido vacío, ese gran vacío que existe genera dolor y sufrimiento en los padres porque estaban identificados con el rol de ser papá. Es decir, nuevamente el ego, su rol más importante era la paternidad o la maternidad. Y se pierden en el que ya no tienen ese rol como principal. Y sufren, ¿no? Entonces, y otra, digamos, disfunción que pueden tener los padres con el rol de ser papá cuando se identifican con el rol, es que quieren completarse a través de los hijos. Es decir, que lo que yo no logré, quiero que mi hijo lo logre, o mi hija lo logre. Lo que yo no fui capaz, o lo que yo no tuve, quiero que ella lo haga, quiero que lo tenga. Entonces, tratamos de digamos, llegar a nuestra plenitud a través de nuestros hijos, o de llegar a lograr nuestra satisfacción a través de nuestros hijos. Y eso también lleva al sufrimiento, nos dice Toyo. Entonces, ¿cómo logramos despertar o llegar a separarnos de esa sobreidentificación con el rol de padre? Es creando el espacio, nos dice Toye, tanto el espacio interior de lograr de separarme con mis patrones mentales y mi identidad de padre y saber que yo soy el ser y la presencia que observa ese rol o que ejerce ese rol, pero yo no soy el rol, yo no soy los roles de mi vida, yo soy un ser humano que acciona esos roles y crear ese espacio. Y también darle espacio al hijo o la hija, al niño, para que se desenvuelva. Al final es dar esa distancia y ese espacio para la observación y que el ser se desenvuelva, tanto el mío como el de mi hija o hijo. Y también, desde ese espacio, reconocer la presencia que hay en el otro. Es decir, ese ser, esa presencia del niño o la niña, yo reconocerla desde el ser que yo soy, desde la presencia que yo soy también, desde mi presencia, reconocer esa otra presencia y se da el amor auténtico, el amor espiritual, el amor incondicional, desde ese reconocimiento de seres, ¿no? Muy bonito eso. Y lo más importante es el estado de conciencia en el que vivimos, es decir, lograr elevar nuestra conciencia desde esta presencia. Y bueno, ¿cómo lograrlo? Es con la pausa y la observación. Y la meditación nos habla de tener esa pausa y ese espacio para que la presencia emerja. Y un concepto muy importante que desarrolla Toya en el libro, que es el cuerpo del dolor, que también lo llama el parásito Miguel Ruiz. Son esas emociones negativas no reconocidas o no trabajadas, que todos tenemos en el día a día, desde el sueño de la ilusión que vivimos. Y ese cuerpo del dolor se va alimentando de nuestras emociones que no reconocemos o que simplemente queremos tapar o no trabajar o no comunicar.
y se va sumando y va creando todo ese cuerpo y esa energía emocional alrededor nuestro, que es el cuerpo del dolor. Y son improntas emocionales que vamos cargando sobre nosotros. Y estos cuerpos del dolor se comunican entre sí y interactúan incluso. Es decir, mi cuerpo del dolor interactúa con el cuerpo del dolor de mi familia, de mi esposa y después de mi hija. Y entonces tener conciencia y tratar de generar ese espacio de conciencia de qué es lo que ocurre y reconocer esas emociones. Y este cuerpo del dolor, hay un capítulo de los niños, el cuerpo del dolor, el cuerpo emocional y el cuerpo del dolor en los niños, ¿no? Pain body, se llama en inglés. Y en los niños, muy importante entrar con curiosidad e interés en el niño. De no regañar ni criticar lo que está ocurriendo, de la pataleta que está teniendo, sino indagar y hacer preguntas para poder entender y hacer que ese entendimiento surja en el niño, preguntándole qué estás viviendo, qué está surgiendo, lo sientes, qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, qué te está ocurriendo y eso. Y también revisar si el cuerpo del dolor de los padres no está influyendo en los niños y salpicando a los niños, ¿no? Salpicando al niño el cuerpo emocional de los padres, porque a veces no trabajan sus improntas emocionales. Y dicen, no tenemos que discutir frente al niño, pero al final es algo energético que se transmite y que el niño percibe desde un estado de conciencia, desde un nivel de conciencia emocional, que es su cuerpo del dolor, que todos los seres humanos tenemos. Entonces ese es el libro de Toye, donde lo más importante entonces es que logremos hacer despertar nuestra conciencia, nuestra presencia, para poder relacionarnos desde ahí con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros familiares, y reconocer el cuerpo del dolor cuando surge y verlo desde un lugar de amor, desde esa presencia que somos, que es amor, y relacionarnos desde ahí. Eso es. Gracias por estar ahí.